Un día escuché la historia de un hombre que tenía 2 casas. Estaba trabajando en los cimientos de la segunda cuando le dijeron que la vieja casa se había incendiado, así que corrió a apagar el fuego. Como la casa era sólida, aún se mantenía en pie, pero ya era imposible apagar las llamas. Intentó salvar los planos de la nueva casa, pero se habían quemado. Estaba en una encrucijada y no sabía qué hacer. Lo más triste de la historia era que estaba ocurriendo en ese mismo instante en todas partes del mundo. El hombre era un periodista, y la historia era una metáfora sobre el declive de los periódicos impresos en papel. Siempre que quise saber lo que estaba pasando en el mundo, busqué en las páginas de los periódicos, así que me daba miedo pensar que pudieran desaparecer. Por eso esta vez busqué a los propios periodistas y les pregunté por su historia. Esto es lo que me contaron. En los principios del siglo XXI, el papel había dejado de ser el único vehículo de distribución de la información de los periódicos. Como en todos los ámbitos, las tecnologías mecánicas y los oficios industriales cedían terreno ante el mundo digital. Potenciada por una crisis económica de ámbito mundial, la irrupción de Internet había puesto a las empresas al borde de un abismo, porque la caída de ventas de ejemplares impresos multiplicó el efecto negativo de la crisis económica sobre los ingresos publicitarios. Los datos variaban en cada país, pero la tendencia era común. Cada vez se leía menos prensa escrita en papel y cada vez se leía más mediante dispositivos electrónicos conectados a Internet. Cuanto mayor era la penetración en el uso de Internet en un país, menos papel se imprimía y viceversa. En realidad, mi miedo a la desaparición de los periódicos en papel era una idea más bien romántica. Lo que me parecía verdaderamente aterrador era que la crisis del papel pudiese acabar con el periodismo de investigación y verificación, con esa clase de trabajo periodístico que había sido capaz de derribar gobiernos. Para conocer la realidad del periodismo empecé por acompañar a María Cedrón mientras hacía su trabajo. María era reportera de La Voz de Galicia, el periódico de mayor difusión donde yo vivía. Cuando le pregunté cómo estaba viviendo aquellos complicados tiempos en su trabajo, me contestó con una metáfora. É como un monstro que corre, como un tren que cada vez colle máis velocidade e te subes ou te caes. Ese afán por correr, por ser o primeiro, por lanzar o primeiro tuit, o que está facendo é encher a sociedade de ruído e en realidade creo que somos a sociedade máis desinformada da historia, cando temos todos os medios ao noso alcance para, en teoría, estar informados. También le pregunté si alguna vez había recibido presiones para no publicar alguna noticia. Houbo quen chamou para que me votaran por unha información que publiquei. Decían, eso non é verdade, eso non é verdade. E eu, pois sí que é verdade. Tiña gravada a cinta e resulta que na cinta, a cinta demostraba que o que eu dicía e o que eu publicaba era certo. Contar a verdade é a base fundamental do noso traballo. Un reportaxe de investigación ou estás facendo unha noticia que pode incomodar a alguén, pois ás veces é malo que non chamen porque diste, estou facendo algo que lles está convindo, non? De la mano de Antonio Rubio pasé semanas en la redacción de El Mundo, uno de los diarios de mayor difusión de España. El periodismo, como diría el maestro Richard Kapuscinski, tiene que ser intencional. Es aquel que de alguna forma busca un cambio, provoca un cambio. Eso se produce fundamentalmente cuando denuncias y levantas alfombras. Cambian las normas, cambian las leyes, cambian las personas que no saben gobernar o que no saben dirigir. Estaba allí cuando escuché a alguien decir que acababa de caer un avión. Corrí a la zona donde estaba la redacción de Internet, al mismo tiempo que el público visitaba la página web del periódico buscando información, y el vicedirector y director de Internet organizaba su equipo para cubrir la noticia. Germanwings acaba de soltar un tuit que dice que no tiene información todavía. La compañía acaba de soltar un tuit, no tiene información confirmada todavía. Vale, por favor.
La que es la hostia en tema aeronáutico es la RECU. Sí, Marisa Recu. Allá. ¿Pero lo has terminado de crear? No, estoy en ello. ¿Estás en tu sitio? Y ahora Espera, voy a verte mejor. Espera. Vale, fenomenal. Que ella está allí, es la que lleva la pieza y las cosas de ella no las va a pasar. Llama a tu padre Carlos Toro para que ayude a infografía en lo que es y haga una pieza del avión en cuestión, si son viejos, si no son viejos, pero... Y Marisa Recuero. Eso, que se ponga. Pues la llamas tú, la llamamos nosotros. Sí, la llamas. No son novistas, sino sospechas de que pueda haber un atentado. Bueno, no dicen nada, efectivamente. Están entre las víctimas. Y en alerta máxima un posible atentado en toda Europa. Efectivamente, hablan o descartan atentado, efectivamente. Sí, es que estaba Mario haciendo un vídeo ya con el avión que se ha estrellado. Justo el avión que se ha estrellado. El ABC y el país también están diciendo que es un 320. Pero que contextualizarlo. Pero díselo a Silvia, Vale. que es la que está en la pieza principal. Que no están en huelga los de low cost. No hay supervivientes. La descripción... ¿No hay supervivientes? AFP de boca de Dolan. Hola, dice que ha muerto todo. France Press. Sí. No, mueren. Mueren. Mira, haz el favor, que esto es intuitivo. Sigue creándole en vivo. Que se ve que ¿Me echas una mano? Sí, claro. mueren. Ahí. 148. Que faltan esos muertos. Al Esto estreno, luego lo súbelo. iremos modificando conforme ya escrito. Si no ponemos... De todas maneras, ahora ya sí, vamos a subirlo arriba. Sí. Vale, vamos a crear así. ¿Ya? Guardo, que se lo publico. Sí. Carmela Ríos Arroba ya te dice que tienes que tener la confirmación para entrar. Vale, ahí tienes que haber recibido un... Yo me lo descargaré en el Yo creo que como noticias, si no abrimos hoy a las 8, no... No, sí, estoy de acuerdo contigo, Y entonces el en vivo y qué otra pieza sometemos. Este tema mejor abajo. De 3. Ahí podemos meter hasta 6. Sí, el del año negro Aquí se puede meter hasta 6. son piezas de tercera europea. Sí, por eso hemos ido... Las he sacado en otro blog 42. Y aquí vamos a meter el vídeo. Lo que necesitaríamos es meterle alguna imagen. Según la vanguardia, son 42. Sí, ya se está metido en la tierra. Es que no lo he visto yo. Pasa que hablan de apellidos españoles, no quiere decir que sean españoles. Pero bueno, sí, lo probable. A lo mejor lo va a Lufthansa, ¿no? Métete en Lufthansa en Airbus, sí. Lufthansa ya está. También toma macho. ¿Eso? No sé, tío, calentísimo. 173 líneas o qué? 3 líneas, vale. O 4, no, perdón. 170 queda muy pequeño. Queda un poco pequeño, ¿eh? Pues subidlo, lo que partéis entre los hijos. Vale. No, porque... Queda fatal. Al menos por la entradilla. En la entradilla lo La meto. entradilla, sí. No, es que Vale, pues entonces yo pongo mi entradilla 5. Viendo la información fluir con tanta rapidez, pensé que quizás la tecnología había creado una situación nueva. Pero los periodistas tendrían que seguir buscando, ordenando y presentando la información al público. Luego comprendí que juntando en la misma frase esos dos campos semánticos, nuevo y periodismo, estaba obligado a viajar más lejos. Gay Talese ama su profesión, por eso sigue en activo. Y aún recuerda con precisión su primera visita a la redacción del New York Times en el año 1953. He opens the doors from the reception room into this enormous city room. Hundreds of typewriters, hundreds of editors and writers, and smoking cigarettes and typing and making noise. The machines had bells. In those days, the typewriter had a bell every time, and you hear the bells, you hear so many people working for the next day's newspaper. The activity, the atmosphere was exciting. It was like a movie. I was like walking in a big movie set. Su recuerdo no difería mucho de mi experiencia, aunque la tecnología había hecho las redacciones menos ruidosas. I travel a lot. I meet journalists.
They interview me, or I visit them, or I go into city rooms and magazine offices and I meet them. And I think of them as being part of a nationality that I'm part of. We're international operators. We have in common our desire to tell the truth. We have in common that power wants to control us. Me preguntaba qué clase de ciudadanos formaban esa nación que podría estar en peligro. El propio Talis los describe en el comienzo de su libro sobre el New York Times, El reino y el poder. Muchos periodistas son incansables mirones que observan las maldades del mundo, las imperfecciones de sus lugares y de sus gentes, las escenas sanas que forman mayoritariamente la vida. La mayor parte del planeta que no está marcada por la maldad no los atrae tanto como las revueltas y los asaltos, los países que se derrumban y los barcos que se hunden, los banqueros que huyen a Río y las monjas budistas que se queman vivas. La pesadumbre es su terreno de juego, el espectáculo su pasión y la normalidad su peor enemigo. La descripción es poco complaciente y explica en parte que la imagen social de los periodistas no sea siempre positiva. Sin embargo, no es contradictoria con lo que la mayoría de ellos proclaman que los llevó a ejercer su vocación. I see journalism more as a mission than exactly a profession. It's the oxygen of a democratic society. Es importante tomarse en serio esta profesión, porque nosotros somos depositarios de un derecho fundamental que es el derecho a la información. Y cada periodista lo es. Por tanto, cada periodista en sí mismo, digamos, concentra la profesión. Oh, I just can't imagine having done anything else with my life than being a journalist. Pero en las redacciones acabas integrado en unas estructuras jerárquicas por las cuales finalmente trabajas para jefes y no para la gente, para el público, que es lo que debería ser. Uno debe ir siempre al trabajo pensando que es el último día, bien porque te echan o bien porque te tienes que ir. La parte más importante de esa frase era el por qué te tienes que ir, ¿no? Porque a veces en los medios de comunicación a lo mejor te piden cosas que no tienes por qué hacer si tienes claro que tu compromiso es con los ciudadanos. Llegué a las redacciones pensando que encontraría abatimiento y nostalgia por la crisis del negocio, pero lo que vi fue un ambiente bullicioso y gente que disfrutaba de su trabajo. Hablé con muchos, y la gran mayoría me pareció sinceramente comprometida con su labor. Un periodista es alguien a la que la sociedad paga para que estemos informados, para satisfacer nuestra curiosidad y para después contarlo, ¿no? El instinto de comunicar, yo creo, incluso anterior al instinto de tener cosas que comunicar. El periodismo me permite hacerlo, me permite satisfacer, colmar esa necesidad casi biológica que tengo de contar noticias cuando son relevantes. My grades were always near the bottom of the class, except in one thing. My curiosity was unbounded. My curiosity was intense. It was incessant. Aunque los horarios no eran buenos y sufrían un cierto riesgo de confusión personal. Un chico de 25 años al que se le mande al Consejo de Ministros a cubrir la información de los viernes, al cabo de 3 meses, se habla de tú con los ministros y tiende a equivocarse. Si uno sabe perfectamente que es un miembro de la sociedad, digamos, liberado por la sociedad para vigilar al poder o para contar lo que ocurre, pues entonces el ego más o menos se atenúa. Si uno se cree otra cosa, pues se puede armar un lío. Y el pecado fundamental es cuando uno ya se cree que forma parte de ese tribu. I would not socially engage with them so that we became friends. Hai unha frase moi famosa: eu son moi amigo de Platón, pero son máis amigo da verdade. Cuando pregunté qué era lo que más les asustaba en su trabajo, casi todos respondieron igual. La verdadera pesadilla es haber dado una noticia incorrecta. Luego quise saber qué era lo que más les gustaba de la profesión y descubrí que había algo en lo que todos estaban de acuerdo. Lo que más les gustaba era tener una información que nadie más tenía, una información propia, sobre todo si la exclusiva revelaba un asunto de alcance. La buena información es un enemigo poderosísimo y un arma poderosísima para cambiar la sociedad. Cuando lo has probado y has catado el éxito, éxito y has conseguido alguna que otra cosa importante, pues
pues sientes la necesidad de volverlo a experimentar, ¿no? Si tú sacas una noticia que tiene una repercusión política enorme y que puede poner en cuestión, como es este caso, a un candidato a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, pues hombre, que se hable de ello a mí no hace más que agradarme, me parece bien. Nosotros no vamos a entrar en polémica con otros medios, pero sí que vamos a seguir aportando información. O sea, que a este tío le están investigando. Y se mantiene porque la UDEF vio indicios. Y luego, posteriormente, el fiscal general del Estado, el 15 de noviembre de 2012, dice que no solo que ve indicios, sino que insta a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue el caso. Pero el que está investigando seguro es el juez. Claro, por eso digo, la investigación se mantiene porque la UDEF vio delitos. Si la UDEF, y por eso lo del fiscal es importante, si la UDEF no hubiera visto indicios después de ese informe que hace referencia al país, y el fiscal no los hubiera visto, la Fiscalía hubiera pedido el archivo. Bueno, vamos a intentarlo. A dos. Me sorprendieron los momentos de concentración colectiva para encontrar un titular idóneo. En los titulares de portada se condensa la noticia entera. Elegir las palabras es una tarea muy delicada y muy arriesgada, porque si cambias una palabra, eliges mal una palabra, puedes meter la pata y puedes confundir al lector, incluso puedes mentir. A ver este estilo. Los indicios que dio la UDEF mantienen viva la investigación. También vale, ¿eh? Creo que está más ordenado, sí. Si vienes de caso Ático, caso González... Con un antetítulo dices. Sí, Sí, no, claro, y eso es también, necesario porque si los no... dos tienen que tener antetítulo, Sí, o si no... sin antetítulo, pero con mencionar. Este me gusta más. Repítelo otra vez. Los indicios que vio la UDEF, que es pasado, pero ahora con presente, mantienen viva la investigación. Vale, perfecto. Lógicamente, los periodistas me aventajaban en preocupación por el futuro de su profesión, y por diversos motivos. El primero era la precariedad laboral. El paro conlleva a que los buenos profesionales vayan bajando el precio de su cotización y que tengan que hacer varias cosas a la vez, con lo cual, lógicamente, el nivel y la calidad de esa información que de alguna forma estás trabajando o elaborando es inferior. Yo creo que estamos en una etapa en la que muchas empresas de periodismo se han dado cuenta de que quizá lo más importante para su supervivencia no es hacer un buen producto, sino hacer una buena cuenta de resultados al final de año, ¿no? Yo nunca he tenido un contrato profesional, siempre he sido becario, que es hacer más o menos lo mismo que un compañero, pero cobrando más o menos la mitad. La reducción de personal también era un fenómeno global. We're looking for 100 people out of a newsroom of about 750, 800 people. So it's not a huge cut, but it's a big cut. You know, The Guardian will still be a huge news organization. It'll still be a huge newsroom. We will still do great journalism. The problem is you can only do that so many times before you start really cutting into the core of what makes The Guardian The Guardian. Normalmente las empresas nunca saben que no pueden reducir más. Son los periodistas los que tenemos que decírselo en discusiones a veces nada fáciles, ¿no? I think we're seeing the least number of people who can do the job right now. Yo creo que el periodista sabe que no se puede reducir más cuando se da cuenta de que ha perdido el tacto con la sociedad, que ya no tiene contacto con la sociedad. Pese a la crisis, los periódicos pretendían continuar cubriendo toda la actualidad, como habían hecho siempre. Pero la falta de personal obligaba a los escasos periodistas disponibles a hacer un trabajo multitarea en la redacción, lo que complicaba las posibilidades de conseguir aquello que más les gustaba a los periodistas y a sus jefes, la información propia. Cuando no podían mandar gente a buscar información, terminaban haciendo una clase de periodismo que definía Iñaki Gabilondo.
Esto está llevando además al periodismo, que está en época de no querer gastar un duro, a hacer un periodismo muy fácil llamado el periodismo de espera. Tú te sientas y cada corporación, cada partido, cada institución, cada organización sindical, etcétera, te sirve ya por la mañana el papelito con las cosas que les afectan, y tú casi sentado en la mesa, sin mover un dedo, ni gastar un duro, ni en un taxi, construyes un relato de la actualidad, pero hecho por otros, ¿no? You cannot do the best journalism when you are writing a story every day. You cannot do the best journalism when you have to write 3 short items in a day and you can't ever get up from your desk. Viene materialmente elaborada, y si tienen un buen gabinete de comunicación y son listos, lo que tienen que hacer no es una nota de prensa al uso, sino tienen que hacer una nota de prensa de forma y manera que materialmente te den un titular, te den un lead y la estructuren como si fuera realmente una noticia. Hay más gente que las redacciones, los gabinetes de comunicación de las empresas, sobre todo de los ministerios, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. Ya venía ocurriendo, es un movimiento completamente distinto que tiene que ver con cómo las empresas, las instituciones, la política han ido avanzando en el terreno de la comunicación, y hoy en la mayoría de los países tienes más profesionales en el lado de las relaciones públicas y de la comunicación política, corporativa, etcétera, que en el lado del periodismo. De esa forma, oculto a la vista del público, un enorme flujo de información interesada viajaba desde los centros de poder, pugnando por salir a la luz de los medios, para convertirse así en información supuestamente independiente. Emitir comunicados o difundir información no convierte algo en periodismo. Aquí radicaba otra razón por la que la imagen de los periodistas no siempre era positiva: su falta de independencia. El público tenía la sensación de que los periodistas actuaban como correas de transmisión de determinados intereses políticos o económicos. Pero quizás el público no era consciente de algo que ya señalaba Richard Kapuscinski a finales del siglo XX. El mundo de los negocios descubrió que la verdad no era importante, ni siquiera la lucha política lo era. Lo interesante de la información era su capacidad de convertirse en espectáculo. Y una vez creada la información espectáculo, se podría vender, y se vendería más cara, cuanto más espectacular fuese. Por eso fui al MIT en Boston para hablar con Noam Chomsky, que me explicó cómo funcionaba ese proceso según su punto de vista. The media are, if you think about them from a kind of a structural point of view, the major media, say New York Times, Washington Post, CBS News, privately owned major corporations, which sell a product to a market like other businesses. The market is advertisers. That's where their income comes from, not from subscriptions. The product that they're selling is audiences. A principios del siglo XXI, la información espectáculo, ya conocida como infotainment, había llegado a rodearnos de manera absoluta. Ya no estaba confinada en los medios de comunicación, sino que salía de nuestros bolsillos y colgaba de las paredes. Pero aparentemente estábamos encantados de ser perseguidos a todas horas, y nosotros mismos nos encadenábamos a la información mediante las redes sociales. Los periodistas no eran los culpables, ni siquiera las grandes corporaciones lo eran. La culpa estaba en nuestra inclinación natural a dejarnos seducir por nuestros propios sueños. A real understanding of the world requires some digging and some depth, and a real story of an event needs to have some historical context and some social context and a range of views, and you're just not getting that from a place that's just playing you a clip downloaded from a TV show in another country and then a few 3 sentences under it saying, isn't this neat, look at this. You know, this is entertainment. This is not news. One of the consequences is just what you described, the effort to reduce capacity for independent thought and independent action by diverting people, giving them a
limited amount of awareness of what the world is like, but to try to prevent serious understanding or critical analysis. En esos tiempos en los que no éramos conscientes de la continua transición que estábamos experimentando, los periódicos, además del trabajo inmediato, seguían haciendo una información más elaborada. Sueltas lo que nosotros llamamos una alerta en la web, ha ocurrido esto, con los pocos datos, con los mínimos datos que puedas tener en ese momento, te pones a trabajar ya en la primera información que vas a poner en marcha en la web. Trabajamos en paralelo la web y el papel, combinando las informaciones que podamos ir preparando. Se pone en marcha el departamento de infografía. Cógete el de ayer a la misma hora, que será el mismo vuelo. Imagínate, no lo sé, que cambia la dirección, que cambian los nudos, que tienen mucha más velocidad. Si luego tenemos información sobre las señales, pues repliquémoslo sobre el mismo. Hoy es martes, el del lunes 9:55. ¿Qué tiene un avión viejo? ¿Por qué es viejo? No solo por la matrícula y los años, sino qué le pasa, qué potencia, qué no, lo que sea. Eso hay que saberlo, ¿no? No es un avión low cost, es un avión que utilizan la buena y la barata, la cara y la barata. Pero a la barata se han pasado después de 25 años de uso en la buena. Y estar así y esto, meterlo así, es lo que decía era altimetría de las montañas. Todavía no teníamos esta, entonces ahora que tenemos esta le parece mejor. Él decía imagen del avión y esquema. Podría ser al contrario, o sea, el mapa en grande y luego que baje por aquí. Es esta. O sea, el avión está realmente aterrizado, pero lo he ido limpiando hasta que... Sí, vale. Le voy a decir a Mariby que me dé una mancha de 7 columnas. Estaba planteándolo para hacerlo para web ahora, porque ya pasa lo otro, y a ver si podía pasar con las nacionalidades. Sí, exacto, te iba a decir, aprovechar si sabemos las nacionalidades, pues... Eso es españoles, turcos y alemanes. Eso es lo que voy a buscar ahora. Vale. Tenemos ya... Lo que pasa es que esto es claro, quieren el avión. Sí, el avión hay que ponerlo. Vale, pues ponemos aquí luego el localizador de todo el trayecto. A lo mejor. Pero es súper tocho esto. Es súper tocho. Sí. Pero ponlo sin girarlo, si no lo giras... Los gráficos y las fotografías siempre se habían considerado un complemento a la información, una forma de apoyarla y hacerla más atractiva. Honestly, people have never read things that they thought were boring. Joseph Pulitzer había incluido la primera tira cómica de Yellow Kid en su periódico el New York World en 1889. Por lo tanto, las imágenes, las fotografías y las ganas de entretener llevaban más de un siglo acompañando las informaciones periodísticas. El fotógrafo de prensa tiene que estar en los sitios donde suceden las cosas, tiene que contar exactamente igual que cuando estás escribiendo un artículo, un reportaje escrito, es exactamente lo mismo. Es decir, el fotógrafo tiene que dar una visión totalmente personal y de autor de lo que está sucediendo en ese momento. No hay nada más contrario a la realidad que una fotografía. O sea, todo el mundo diría, no, es que una fotografía en la realidad es mentira. Tú nunca ves la realidad como cuando tienes una fotografía delante. Todos los días te enfrentas a situaciones totalmente distintas. Los elementos están y tienes que tener la habilidad para cogerlos en ese momento al vuelo. El fotógrafo que está acostumbrado, que tiene una formación en ese sentido, sí que es capaz de coger y de rápidamente quitar todo aquello superfluo que esté estorbando en esa imagen y quedarse con lo fundamental. O sea, con un pin de Jimi Hendrix y punto. O sea, no quiero que seas tú, o sea, como eres, y ya está. Sígueme un poquito ahí. Perfecto. Pero en esos tiempos convulsos, además de la fotografía, la tecnología había hecho posible incluir el vídeo en las informaciones de los periódicos. La convergencia entre los diferentes medios se agudizó porque los periódicos, como las radios y las televisiones, además de su propio medio, tenían también una página web de información. Efectivamente, el poder imbatible de la imagen está muy repartido ahora. Yo me preguntaba cómo conseguían los periódicos acceder a todas esas imágenes que ilustraban la actualidad de lugares tan diversos y lejanos. La respuesta estaba en las agencias de imágenes. El mismo fotógrafo que está tiene la obligación de, junto con la imagen, de introducir en los campos pertinentes la fecha,
el lugar, una breve descripción del motivo que está fotografiando y los personajes que aparecen en la imagen. En el fondo casi vale tanto como la propia imagen, la información que lleva la imagen, porque si no, no habría forma de encontrar ni las fotografías y por supuesto no habría forma de consolidar un archivo fotográfico. La cuestión es que son las 5 menos 20 de la tarde y todavía no tengo ninguna buena fotografía que llevar a la reunión de portada del periódico. ¿Cómo va el tema de esas fotos de Ignacio González? Bueno, si me la puedes mandar me vendría bien. Es que no tengo absolutamente nada, pero nada de nada. Las imágenes no son las que tú esperabas. Empieza un poquito la tensión. Voy buscando fotos que hayamos encargado o cosas que igual me puedan apareciendo en la línea. Estoy buscando algo de Venezuela, pero todavía es demasiado temprano. Han entrado hasta el momento casi 4.600 fotos y son las 6:30 de la tarde, pues al final de la jornada pues seguramente haya 8 o 9.000 imágenes, todas producidas hoy o enviadas a la red hoy. Y hay que revisarlo con detenimiento para que no se escape ninguna imagen que pueda aportar algo al lector, ¿no? Porque tú empiezas el día normalmente con una serie de previsiones, en la reunión de primera hora de la mañana pueden ser los que pueden funcionar, pero muchas veces esos temas, el inconveniente que tienen es que no están apoyados en unas imágenes y el tema está ahí. Y tú ves que va pasando el día y no consigues sustanciar muchas de ellas. Vale. Sí, tienes razón, perdóname. Mandas desde ahí. Vale, pues quedamos a la espera. Gracias. Más incertidumbre porque tú la portada del periódico está abierta, ¿no? Y ahí tú tienes un hueco que tú sabes que tienes que tapar, con lo que tienes que buscar otras posibilidades. Hola, monstruo. Mira, estoy viendo la foto de Ignacio González. Os veo una foto en la que... Aunque, como siempre, lo que más gustaba en los periódicos era lo que nadie más tenía, lo que en muchas ocasiones obligaba a sus fotógrafos a largas esperas, que a veces compartían con los compañeros del micrófono. Lo lógico es que estés 6 o 7 y te hagan un relevo, pero bueno, es que la información es la que manda. Muy pesada. Esto es un suplicio. El personaje te puede salir en un momento dado y o estás o no estás. Es decir, o tienes la imagen o no la tienes. Más o menos vamos conociendo sus costumbres, pero es un poco pesado. Uy. Toribio, buenos días. ¿Va a salir por aquí? ¿Va a salir por aquí? Hay gente que se ha orinado encima, porque no puede, en un momento dado. Tiene mucha tensión, depende del personaje. En un segundo puedes estar 10 horas de guardia y el personaje sale en un minuto rápido y solo haces 4 instantáneas. Pero solo es la fotografía. Me gusta llegar a los sitios con antelación. Y si tienes un buen sitio, es tu buen sitio. Si tú te vas a orinar al servicio, lo pierdes. Sí, porque hay gente que está sin comer, claro. Estábamos esperando ahí. Este hombre tiene que comer algún día, en alguna hora. ¿Qué va? Ni comió. Y me cayó. ¿Ya está? Y llegué sin... Vale, pues eso si quieres apágalo. Pero si lo encontraste después, ¿no? Lo encontraste. Pero el tío no iba ni a jugar. Y me llama el de prensa y dice, hija mía, te he visto con la nariz tan roja en el telediario. Dice que me has dado una pena, que le he dicho a uno de estos que te bajaron un café. Que podría estar ya a puntito de salir. Los tiempos de Internet habían traído otra novedad. El público podía analizar la información mediante gráficos interactivos. Wait, he owns this company that owns this. Yeah. But he also provides services to this company. Yeah. Do we want to bold, run by members, owned by? Or if we did a bold in this sort of grey. Okay. A bold sans. Just ask if this is this is the point where they. Okay. Fine. Okay. Thank you. Producimos unha visualización de datos, unha historia visual, como lle queiras chamar, sobre o prezo medio dunha vivenda dependendo do teu salario. Pero a clave foi como facemos isto relevante para o lector. Que a persoa mete o seu salario e onde pode mercar e onde non pode mercar. O salario medio nacional podíaste permitir o 88%, agora podeste permitir o 9%. Ha llegado ya la fotografía de Venezuela, aquí la tenemos.
Esta es la imagen que vamos a dar del día. De momento, igual luego para la siguiente edición llega alguna foto mejor, pero de momento nos vamos a quedar con esta. El proceso de presentación visual de las noticias continuaba en la maquetación. Con las nuevas tecnologías, las portadas habían tenido que adaptarse primero a las pantallas de ordenador y después a las de las tabletas y los móviles. Y esto es uno de los desafíos importantes desde el punto de vista editorial. No es lo mismo desarrollar o diseñar una información de 600 palabras para un artículo en un periódico que trasladarla a un formato de teléfono móvil donde tienes muy poquito espacio en una pantalla. El desafío, de nuevo, desde el punto de vista editorial, es ser capaz de hacer ambos y ambos bien, porque es el usuario el que va a elegir dónde nos consume. En los periódicos de papel había ido variando con el tiempo, pero siempre había estado organizada en columnas verticales. La importancia de la noticia para el medio determinaba la cantidad de columnas que ocupaba en la página. Las más importantes podían llegar a ocuparlas todas, y las menos trascendentes, tan solo una. Tradicionalmente el trabajo periodístico y la maquetación estaban totalmente separados. Los periodistas se limitaban a entregar el texto y otros especialistas hacían la maquetación. Pero a principios del siglo XXI, las cosas habían cambiado. Continúa habendo departamento para maquetar, pero tamén maquetamos nós, porque senón a verdade que sí, que cada vez maquetamos máis. Pero os maquetadores son os que che deseñan un pouco a páxina e tal. Nos facemos pequenos arregliños así, pois que che axuste un subtítulo, se non che necesitas un pouco máis de texto, vas axustando a foto, vas facendo esas cousas, non? Cada vez tes menos texto. A mí nunca me caben os textos. Cada vez teñen menos letra. Ves os deseños antigos e os comparas cos deseños de agora e non teñen nada que ver. Isto é unha páxina do ano 45, por exemplo. Que non había fotos casi. Non había apenas fotos, isto era unha portada. Isto era unha portada do ano 45. La edición de un periódico siempre había sido la representación de la historia del mundo desde un determinado punto de vista en el día de su publicación. Pero ese concepto ya no servía. En ese momento había que ofrecer una representación cambiante de un momento en constante evolución. ¿Es José Villarejo? José Manuel. O sea, igual poner implica hacer eso en la compra del ático, ¿no? ¿Sabes? Porque la cosa de comprar... En la compra, vale, sí. Nos cabe, ¿no? Sí, te cabe. En la compra del ático, sí. Él dijo en la rueda de prensa que fue. Que fue una reunión en la que los dos comisarios de policía le citaron y él fue con 4 o 5 asesores a media mañana a la vista del público en la cafetería mallorquina. ¿Puedo publicar? Vale. En la web, el espacio limitado de los periódicos en papel había dejado de tener límite. Pero algo no había cambiado. Las informaciones más elaboradas y profundas seguían llegando tras la reflexión y el paso de las horas. Evidentemente el gráfico de cómo se produce esa caída, esos 8 minutos que hay que explicar para saber exactamente qué ha ocurrido, es un gráfico muy sencillo pero que da mucha información. Esto está bien para adentro, pero para afuera yo creo que es el dolor, ¿no? de la gente, de las familias, de las víctimas. Aquí en 8 minutos cae todo esto, en la zona esta. Lo que pasa es que la web y el periódico no, pero digo que la imagen, si vais a tener las imágenes... ¿Qué título podríamos hacer con la información que tenemos ahora? Que es poca. Ahora mismo decimos que es un accidente. Sí, y han preguntado, ha dicho usted que es un accidente, pero puede ser otra cosa. Gente que lo vio un poco como iba cayendo, ha explotado, no sé dónde, o sea que no. Algo ha pasado porque hay dos, si uno no puede, el otro puede, ¿no? Eso es porque tener los 8 minutos. Sí, la clave son los 8 minutos de caída. Y con el título poner el foco en eso, las 8 minutos. Es que 8 minutos es un mundo. Bueno, aparte, no te quiero contar para el pasaje. Sí, pero ese sistema, que se llama alfa no sé qué, también lo tuvieron que cambiar. Hace poco un accidente también de una 320, creo que a finales del año pasado así, y salió una directiva comunitaria donde también tienen que cambiar el aparato ese. 8 minutos. De la cifra. En blanco. En blanco. 8 minutos en blanco. Un poco dramático, ¿no?
¿Entendéis lo que os quiero decir? Sí. 8 minutos sin información. 8 minutos en caída libre, 8 minutos. Meter unos buenos títulos, paquetes. O sea, yo creo que ahora mismo, con la información que hay, Otro problema de esos tiempos era que a veces la alta dirección empresarial estaba tan centrada en las dificultades económicas que terminaba por distanciarse del objeto de su negocio, de modo que podía llegar a perder de vista la peculiar manera en la que se fabricaba su producto. Pues no se puede pasar el alcohol, ¿vale? No se puede pasar el alcohol. Ahora imagínate tú que nos tenemos que tomar 2 gin tonics con 2 choris que tienen unos documentos que te cagan. Y esos documentos nos van a un recorrido de la hostia. Y entonces, pues no se puede pasar el alcohol. Cuando yo le diga a la fuente, oye, tío, que no te puedes tomar el gin tonic. ¿Y qué quieres? ¿Que lo pague yo de mi bolsillo? No solamente que pagas tú, si es que además las fuentes cantan más cuando han bebido algo de alcohol. Yo estaba investigando marineros. Cuando llegan a puerto, ¿dónde van los marineros? Al burdel. Claro. A ver, ¿y dónde tenía que estar yo? Pues en el burdel, esperándolos. Pues para tomar un gin tonic con ellos y después de 3 gin tonics cantan pues Fadalaes. A nivel burocrático, gestor y demás, no tienen ni puñetera idea de lo que es el periodismo. No saben cómo se consigue la información. Y falta staff directivo que se haya pateado la calle y que entienda lo que es, por ejemplo, charlar con un policía, para que un policía te cuente una historia y que a partir de esa historia puedas tirar de un hilo y que de ese hilo puedas contar la vida, que es lo que es el periodismo, contar la vida al fin y al cabo. Tienes que quedar un día con alguén a comer e estar comendo pois 3 horas e acabar pois tomándote unhas copas e o mellor para ese día non volves sin nada, non che contou nada, nin nada que che poda... Pero é como quen ten un campo, non? Hai que sembralo. Se creen que la información sale del ordenador. Efectivamente, pese a que todos buscábamos información en los ordenadores, la información no nacía en ellos. Los periodistas tenían que seguir buscándola para ponerla allí, y solo tenían 2 opciones: esperar y reciclar la información que mandaban los gabinetes de prensa, o salir y mirar debajo de las alfombras para encontrarla. A conocer la ciudad, hablar con los personajes, con la gente que trabaja, que es la ciudad, básicamente. Para mí la ciudad es la gente que la habita. Todos los días estamos buscando historias para contar y para reportear. Te pongo el micrófono acá, ahí. Ok. Te voy a empezar a grabar. ¿Cómo hacen ustedes para que la gente se acerque? Sobre todo la gente que no conoce y que no estaba al tanto de la cosa. ¿Y de dónde eres originalmente? Yo soy peruano. Peruano. ¿Cuántos días más o menos? ¿Cuánto queda? ¿Cuál es tu nombre? Héctor. 1.000.000 de gracias. ¿Lo quieres ver? O sea, te doy 1.000.000 de gracias. Naturalmente, no todas las informaciones necesitaban el mismo tipo de proceso, pero lo fundamental para conseguir cualquier información siempre había sido y seguiría siendo obtener fuentes fiables y capaces de ofrecer datos significativos. Pois vou chamar por teléfono porque, claro, a ver aquí quen o atopa. The way I do it is I approach them and tell them very openly that I am very curious about them, and I explain why. You have to go to the cop bar, and that's how you develop policing sources. You don't do it by, coming to their office and demanding to meet with them. Con un denominador común, que es inspirar confianza en el interlocutor, es decir, que la persona que tú quieres que te cuente una historia, muchas veces en tiempo récord, en milésimas de segundo, tome la decisión de si te lo cuenta o no, dependiendo
de si le da el feeling adecuado, si percibe que se va a poder fiar de ti, si percibe que no le vas a traicionar, si percibe que no vas a revelar jamás la fuente. Reporters are just very good at sort of finding the discontents within organizations and sort of drawing them out and getting them to talk off the record sometimes. People who want a story told, perhaps a whistleblower, someone who feels very strongly about something, goes to media they trust, which is why it's so important to be trustworthy, to not stand there protecting those in power, but have a tradition of holding those in power accountable. Una de las cosas que siempre me había fascinado de los periodistas era su capacidad para conseguir que les contasen lo que todo el mundo callaba. 4 veces crear a confianza suficiente con alguén para que che conte a verdad sobre un asunto. As fontes contanche noticias e vas a poder dalas antes que todo o mundo. Un gabinete escupe unha noticia e a escupe para todo o mundo e a escupe igual. Siente que teña suficiente confianza contigo como para que che conte as cousas de verdad, que non sei, porque logo hai fontes interesadas que che contan o que queren que saia no xornal, non? Además del descontento como motivación, los periodistas sabían que algunas fuentes hablaban de forma interesada y aún así trataban de utilizar la información para beneficio del público y no de la fuente. Todos hemos sido utilizados y todos somos utilizados. Quien da información suele hacerlo, no siempre, pero suele hacerlo con un interés perfectamente legítimo o espúreo. Aunque hubiéramos sido utilizados por alguna fuente maligna, los hechos son los que son. A principios del siglo XXI, la investigación periodística había encontrado un nuevo campo de trabajo de extraordinaria importancia. Las enormes bases de datos públicas o privadas que tanto podían ofrecer información como ocultarla. Esos datos eran considerados fuentes secundarias de información. A un mínimo máximo. Una base de datos es una fuente que decanta también. Como un policía o como un chorizo o como cualquiera. Es una fuente que te habla. We help some newsrooms all over the world understand that time is needed sometimes to get the good story out. We worked on the Panama Papers investigation, I would say, for about a year. A third of the time is spent exploring the data and trying to make sense of it. A third is spent researching specific stories, and then a third is spent producing, fact-checking, and releasing the stories. Algunas grandes exclusivas se habían conseguido por la filtración de bases de datos secretas o privadas. Muchas veces, los responsables de las filtraciones fueron perseguidos o encarcelados por su atrevimiento. Julian Assange and Edward Snowden are heroes in the quest for the truth. Estaríamos hablando de más de 1000 personas que han colaborado, de los cuales evidentemente una vez más les queremos reiterar. Los periodistas también tenían que buscar la verdad en las declaraciones de los gobernantes, que muchas veces eran más bien evasivas. Carlos Cue de El País pregunta sobre la exclusiva que había publicado Esteban Urreiztieta en El Mundo. En España hay comisarios que están chantajeando a políticos, o miente el presidente de la Comunidad de Madrid. Esto de reunirse con políticos es lo habitual en el funcionamiento de la policía, que tiene que decir el Ministro del Interior sobre todo esto que está pasando. El Partido Popular no estaba al frente del gobierno y yo no estaba al frente del Ministerio del Interior. Por tanto, esa reunión se produjo, insisto, el 29 de noviembre de 2011 y entonces, en todo caso tendrán que responder quienes en ese momento gobernaban, aunque fueran en funciones. Muchísimas gracias. Me sorprendió descubrir que cuando acababa la rueda de prensa oficial, comenzaba una segunda que no podía ser grabada. Todo el mundo la conocía como El Corro. La semana que viene. Es de 100 millones de euros. Es una valoración aproximada. De lo que significan las ayudas. Vale, pero no habéis cuantificado ayudas en este. No, vale. Todos coincidían en pensar que cuando las fuentes provenían del gobierno, había que extremar las precauciones. The American government lies. The English government lies. The Italian government, the Spanish government, the Russian government, the Chinese lie. If you're going to remember 2 words, governments lie. 3, all governments lie.
The government always lies. They may not be lying all the time, but when it's in their interest, they have to lie in order to protect their ability to govern, they think. So if you're dealing with a political figure, and a political figure makes a claim, you would be wise to check that out with 2 or 3 other people. A veces las fuentes accedían a ofrecer información con la condición de que su nombre no fuese citado. Eran conocidas como fuentes anónimas y eran el centro de grandes controversias. One of the reasons I left reporting and agreed to become an editor was that I was reporting in Washington. In order to get the information you needed from a source who knew the information, you had to agree to protect them. A source said, an anonymous source story. And that bothered me. I just had trouble doing that. If that source had a name, they could be accountable. You know, the reason you put names on sources is that when they lie to you, you want to know who it was who lied to you so that you don't go to them again. If you allow them anonymity, then they can lie to you forever. I have no secrets with my reader. I insist when I talk to someone for the record that they use their name, and if they don't use their name, I don't want to hear them. I don't care. Whatever they're telling me, if they don't have their name on it, I can do without it. Ofreces información basadas en fuentes que lógicamente pertenecen a fuentes anónimas, que no quieren que se den a conocer. Tu credibilidad, tu decencia es la que te tiene que plantear o la que tiene que decidir si esas fuentes pueden ser utilizadas o no. Yo creo que hay fuentes de información que se pueden utilizar sin ningún tipo de problemas manteniéndoles en el anonimato, porque es que si no, creo que poco periodismo de revelación podría haberse llevado a cabo. El poder siempre había ejercido su fascinación sobre todos nosotros. El poder nos atrae y nos tienta. Y por supuesto los periodistas no son ajenos a esta tendencia natural del ser humano. Pero a veces la verdad llegaba justo desde el propio poder. Jusqu'à l'impact final. Ça veut dire qu'a priori le copilote était donc vivant. Contrôleur aérien. On entend ensuite les contacts de la tour de contrôle de Marseille. Et il n'y a eu aucune réponse. En momentos así, cuando la verdad era tan absolutamente inconcebible, la incredulidad se apoderaba de todos, y los periodistas se convertían en simples ciudadanos, tan impresionados y desconcertados como el resto de la audiencia. Cuando llegué a la redacción le pregunté a Agustín Peri, ¿y ahora qué? Y me contestó algo obvio para cualquier periodista. Ahora hay que saber quién era este hombre y por qué lo hizo. En las noticias primero se cuentan los hechos y después se contextualizan y se intenta explicar cómo y por qué sucedieron. The kind of writing I do cannot be done without reporting. Reporting is the gathering of factual information. The writing is taking that factual information that you've gathered and shaping it and putting it into phrases, using words that make a picture for the reader. Reunir datos siempre lleva mucho tiempo y nunca le das el tiempo que haría falta. Obviamente tienes unos plazos, hay límites. My eyes are the first thing. I visualize a story. I see people that are going to represent my story. La cuestión es cómo presentas, cómo ordenas, cómo decides lo que das y lo que no das, porque no cabe todo. And then I have to
interview him and get the facts right. A veces hay cosas obvias, sí, empiezas por lo importante, de acuerdo. Pero luego, ¿cómo fluye el asunto? Then the real part of the work is what's your first sentence? What is the first words of the first sentence? How, after you write a sentence, you rewrite it? And how do you improve it? How do you improve it? You change some words, or you eliminate some words, or you try with that first sentence, and then with the second sentence, and then with the third sentence, to write a paragraph that is the lead of the story. And that first paragraph has to be so compelling, so visual, so interesting that the reader is going to read the second paragraph, and then the third paragraph, and the fourth paragraph, read the whole story. ¿Cómo puedo presentárselo al lector o al público de la forma más honesta posible? And you still could be a storyteller, but you can tell the story truthfully and using information that's verifiable, that people can check and make sure that you didn't exaggerate for the simple matter of making a better story or more readable story. If you take enough time, you dig deeply enough, you can find enough information that's compelling, that's interesting, that is the material of storytelling, and then you write as a storyteller, a journalist as a storyteller. That's what I've always tried to do, to the best of my ability, to tell a story. Por eso es tan importante el tiempo de elaboración. Eso era algo que sabían muy bien en el New York Times. To my mind, the New York Times has done this, is the model. So the New York Times has cut and cut and cut and cut, but not in the newsroom. The New York Times has very deliberately protected the newsroom, knowing that that's why the New York Times exists, and that's why people pay for it. Paseando por las calles de Manhattan, cualquiera podía ver que estaban llenas de salones de uñas. Pero Sarah Maslin Mir vio algo más. Well, what was really interesting about the nail salon story is that every single person involved in it, every source, had no reason to speak with me. People in my story are undocumented immigrants working illegally in this country, terrified of being discovered, and yet they spoke. I did approach 400 and ended up interviewing about 125. My investigation took 13 months. I just focus on this story. The only thing is occasionally there would be some really big news story and they'd say, everybody, all hands on deck, drop it for a day, Sarah. But no, I worked exclusively on this story. My meetings with them, sometimes we talk about nothing, especially in the beginning. We would sit down and talk about their lives and have coffee. And even when I heard something really compelling, I would prevent myself from asking about it. I had that approach with all these people and developed a level of comfort and rapport with them that eventually they wanted to tell their story. My story, yes, it took 13 months, but it had a magnificent payoff. The Times investment made laws change. The governor changed the law after my story came out and made lives change. So I don't think the Times is willing to shortchange stories or journalism, no matter what the economic climate is. El problema para el periodismo de investigación en un mundo tan controlado por las estadísticas y los ejecutivos preocupados por los números era la dificultad para medir la productividad de sus informaciones. I think a lot of times journalists conflate the number of clicks a story gets with impact and resonance, and I think that is a mistake. We're applying metrics that were actually designed to measure the success of advertisements to measure the success of journalism, and that's a problem. Es muy común en prácticamente todos los medios de prestigio como los nuestros que la mayor parte del tráfico de las páginas que se visualizan en nuestros medios, el 80% fácilmente, sea generado por un colectivo muy pequeño, en torno al 20%, es un clásico 80-20. Nos interesa el tráfico de alguien que viene todos los días o que viene todas las semanas, varias veces al día, porque está muy interesado en mantenerse informado. Ese es el tráfico que nos interesa y es el tráfico que genera la mayor parte de las páginas que se ven en nuestros sites. Falei con Ana, mira, o que pasa que non me chamou de volta, era para... La investigación se lleva muy mal con la aritmética. Un día de trabajo podía reportar un gran descubrimiento, pero 3 días podían resultar completamente aciagos. É complicado. Que muchas veces en el periodismo empleas muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo en vano.
esto no es una fábrica de zapatos, que sabes que si tú dedicas 50 horas, sabes más o menos que vas a poder fabricar un número de zapatos. Aquí puede ocurrir que dediques 50 horas y que no fabriques ningún zapato. La dificultad para mantener la calidad se complicaba porque la disminución del número de periodistas también significaba la disminución del número de editores que supervisaba su trabajo. Quizás el nivel ha podido bajar en cuanto a nivel informativo. Yo creo que antes se escribía mejor, había unos excelentes editores, había el señor que editaba y sabía realmente de las materias. Ahora lo que hay fundamentalmente son correctores. And of course that affects the quality of the work. I mean, writing is worse if it doesn't have an editor. Cada periodista, en lo que es el papel, insisto, bueno, también en la web, escribe sobre su hueco y sobre su espacio. Y la noticia la remata él y nuevamente la corrige él. However, there are a lot of new media organizations that are getting a lot of funding and that are actually hiring a lot of journalists and editors into full-time jobs with benefits. For example, BuzzFeed, Fusion, Vice, those places are all hiring a lot of journalists and paying them. Fui a Vice en Barcelona porque quería saber qué hacían de forma diferente los medios que crecían y contrataban periodistas en vez de despedirlos. Yo creo que lo que Vice ha hecho muy bien es escoger el público, detectar el lenguaje que hablan los jóvenes hoy en día y detectar los temas que les interesan. Bueno, é moi importante tamén quedar ca xente, non? Ás veces se corre tanto, pois que non hai tempo e moitas veces ao mellor tes que falar con alguén por teléfono ou tal, non? Pero non é o mesmo, para nada, e se nota un montón. Se quedas con alguén na súa casa ou no seu entorno, eso aporta moita información. Bueno, escribo nos bares porque o ruido que hai nos bares me illa e me transporta pois a un ambiente que, non sei, me fai sentir a gusto. Me costa moito máis concentrarme na redacción, que ven un e che pregunta, e prefiro o bar. Este ruido que está ao redor faime facer a miña burbulla e ao mesmo tempo tamén nos bares te enteras das cousas, non? O sea, se ti escoitas algo, pois dis, aquí pode haber un tema. Non sei, eu sempre me gustou, me inspiran, escribo máis rápido, non sei por qué. En estas condiciones de precariedad creciente, los periodistas tenían que seguir buscando la verdad. Yo les preguntaba si la verdad era algo alcanzable o una especie de tren que había que perseguir, conociendo la dificultad de alcanzarlo. I think truth is a very hard term to determine. I think we have to begin from the recognition that we each come from different experiences. There are hundreds of channels, television, radio, on the internet, but we often get the chorus of the same voices. And what we need is that true diversity of voices. I think it has to be more about fairness. And more about fairness to the range of perspectives and people that exist. Existe tu verdad y mi verdad. Existe la verdad periodística y existe la verdad jurídica. Hay diferentes verdades. Cada uno tenemos una verdad porque tenemos una percepción de los hechos. Lo que no puede permitir un periodista en todo caso es que si yo traigo una serie de informaciones contrastadas y verificadas, es que luego me la cambien por otras. It depends on what point of view, who's calling the shots, who's making the decision, who's giving a definition to the language. Indeed, what is a militant? Who are militants? You make people angry by knocking their houses apart with bombs, you're going to get militant people out of people who were formerly peaceful people. Los hechos son innegables, pero la verdad siempre depende en gran parte del punto de vista del observador. Y el punto de vista se relaciona íntimamente con la tendencia del emisor. Me parece que hoy la mayoría de los medios necesitan una clara posición en ese sentido, no solo política en un sentido amplio, ¿no? Yo creo muy poco en la objetividad, yo lo que creo es que sí hay que ser honesto y transparente. Tienes que tener una posición, pero con argumentos, fundada en hechos, y tienes que hacer información que presente todos los elementos de la noticia para que el juicio al final lo tenga el lector.
Tradicionalmente los periódicos, las radios y las televisiones siempre han estado etiquetadas según su posición política o su punto de vista. The thing that shapes a magazine's character is the types of questions you ask. Eso no puede transformar la información en propaganda. The journalist always has to guard against the natural bias that works its way into everything we do. We're human beings, and human beings react to the world in a personal way. That's a built-in bias. El punto de vista también determina la importancia de la información y, por lo tanto, lo que merece ser publicado y lo que no. Pero algunas informaciones, la mayoría de las que más nos gusta descubrir, suelen ser poco agradables para alguien poderoso. Por eso el poder siempre es el más interesado en domesticar la información, y los periodistas sienten la presión para que ciertas cosas sean silenciadas. No, a mí las presiones no me dan miedo, que las sufro todos los días, pero eso va en el cargo, ¿no? Ya sabes que vas a tener 20 llamadas de diferentes sitios diciéndote que esto no lo publiques. Os xornalistas non decidimos o que pasa, nin decidimos nin quen nos ten que gobernar, nin nada semellante. O que facemos os xornalistas é buscar os elementos de xuízo para que decidan o que pasa e decidan quen nos goberna a propia audiencia. Nunca vas a conseguir que un político no intente influir en un medio de comunicación. En el caso de España, voy un paso más allá. Nunca vas a conseguir que un político en el poder no crea que los medios están a su disposición. Cada vez que publicas una información o cada vez que tus periodistas están investigando un tema, pues si es de un tema político te llaman los afectados, si es de un tema de gobierno te llaman desde el gobierno, si es de una empresa o de un banco te llaman. El buen jefe de redacción, el buen director de informativos, el buen incluso director de un medio de comunicación es aquel que consigue que esas presiones no lleguen al tipo que está escribiendo una historia, al tipo que está dando la cara ante un micrófono o al tipo que está dando la cara ante la televisión. Tenemos que poner eso por encima de todo. Vamos a seguir publicando por encima de todo la verdad. ¿Qué es lo que yo le dije a Ignacio González cuando él me preguntó a mí, ¿vais a seguir publicando cosas del ático? Y yo le dije, vamos a seguir publicando todo lo que sea verdad. Algunos periodistas me aseguraron que trabajaban en total libertad, sin ningún tipo de influencia en su trabajo por parte de la dirección de la empresa. I'm not going to answer that question. I don't think the New York Times has a bias. Of course there's a bias, but that doesn't mean you can't have good stories. She was dealing with the oppressed victims, who were these women working under terrible management standards, being underpaid and overworked. Okay, that's good, but using that same kind of formula, use it on power and see how far you get. I have many friends who are really fine, outstanding journalists, and they can describe to you the constraints that they're under. They're mostly very well aware of the institutional constraints that shape and control and affect the kind of work that can be produced. Pero las presiones, como la mayoría de las diferentes formas de la perversión, crecían entre la sutileza de la realidad y normalmente no se ejercían de forma directa. Nobody ever says, don't do that story because we have an advertiser that will be very angry about that, or because our corporate owner doesn't like that kind of story. That's not what they hear. What they hear is, that's not really very sexy, or that's going to take a lot of resources, or that's going to take too much time, and wouldn't you rather do this other thing? Es algo que al final uno lo acaba absorbiendo, lo acaba interiorizando y acaba teniendo esas limitaciones seguramente inconscientemente. You only need to see one reporter fired, for getting the wrong person angry to internalize that idea and to realize that's not something you want to do. Con la gran cantidad de paro que hay, y con los subcontratos, salarios pues muy pequeños, con contratos basura, etcétera, etcétera, se convierte en un factor autocensor muy grande para los periodistas. En 50 años de vida periodística que yo llevo, no he conocido un enemigo más grande de la libertad de expresión que el paro.
A pesar de que algunos aceptaran las presiones, o precisamente porque las rechazaban, o simplemente porque eran sustituidos por jóvenes de salario precario, los periodistas seguían siendo despedidos. Al quedar sin empleo, muchos decidían lanzar sus propios medios en formato digital. Solo en España, en el año 2014, había 458 medios informativos lanzados por periodistas, de los que el 87% tenían menos de 10 trabajadores contratados. Los que tenían más éxito buscaban su consolidación mediante la especialización. Nuestra batalla y nuestro objetivo esencial no es ser los primeros en dar todas las informaciones, porque no podemos. Nuestro objetivo es intentar dar las 4 o 5 informaciones que consideramos clave del día o en las que estamos investigando lo mejor posible. Otros establecían convenios y asociaciones que les permitían abarcar todos los ámbitos informativos de una manera colegiada. En aquellos tiempos, en Internet las noticias no solo viajaban por las páginas de los periódicos, sino que rebotaban incesantemente en los agregadores de noticias y en las redes sociales. Cada vez la gente entra menos en la web madre y te conocen más por el contenido que se comparte en las redes sociales. Y hoy en día no se entiende, un medio digital no se entiende sin la compartibilidad. Es que si no entiendes la compartibilidad vas a morir como medio digital. Así como en las inundaciones, lo primero que escasea es el agua potable. En las inundaciones informativas, como consecuencia de la gran cantidad de señales que llegan de todos los medios, la proliferación de medios a través de Internet, desde cualquier lugar de la Tierra, esa inundación de señales lo que hace más difícil es identificar la información potable, porque naturalmente ya sabemos todos que una vez descubierto el poder de esta inundación de señales, todos los grandes poderes del mundo se han organizado para tener metidas ahí sus fuentes de agua tóxica. Pero esa sobreabundancia se convertía muchas veces en redundancia en vez de en diversidad. I could give you 10,000 illustrations, but just take one, which happens to be yesterday, when I learned from independent media that the UN Human Rights Commission voted to accept, to pursue a report of crimes carried out in Gaza in the war last summer. There was one vote against, one, the United States. Try to find it in the New York Times. You won't. So there is plenty of information somewhere, but to try to find it is not a small chore. And when those voices are there, not your typical pundits that you get on all the networks. It seems to be, you may have a number of networks, they're all interviewing the same people. The small circle of know-nothing pundits, of pundits who know so little about so much. If journalists were able to achieve the highest goals of their profession and they were freed from the institutional constraints, they'd be presenting right in front the easy of access, the most important information. If you're talking about issues of war and peace, most people deeply care. If you're talking about climate change, the fate of the planet, people care. The growing inequality between rich and poor, people care. Not a fringe minority, not even a silent majority, but the silenced majority, silenced by the corporate media, which is why we have to take the media back. Ya durante el siglo XX, los medios habían evolucionado hacia un tipo de competencia que, en vez de pugnar por la clase de descripción del mundo que ofrecían, buscando diferentes puntos de vista sobre la realidad, competían por ofrecer a su público lo que sabían que sus competidores iban a publicar. De esta manera todos empezaron a acudir en tropel, concentrándose como enjambres, atraídos por la irrefrenable llamada de la actualidad. Así, una determinada noticia crecía desmesuradamente, llegando a eclipsar totalmente a las demás. Una vez acabada la fiesta, los medios recogían sus aparatos y se dirigían disciplinadamente a su siguiente destino. Este comportamiento podía resultar sospechoso. Si todos los grandes medios tendían a elegir las mismas noticias y a tratarlas de manera semejante, lo hacían para no quedar atrás respecto a la competencia o para fabricar un consenso social que permitiera a los conglomerados financieros un desarrollo ilimitado.
Look at how awful the Wall Street coverage is, how Wall Street bankers who are little more than thieves got away with all these kind of criminal acts which they don't ever get punished for. And the journalism is terrible. Manufacturer consent, which I've used, I didn't invent. It's a term invented by one of the leading, maybe the leading public intellectual in the United States in the 20th century, Walter Lippmann. He described manufacturing consent as a new art in the practice of democracy. He regarded it as a good thing for democracy. The idea was to ensure that the mass of the public, who they regarded with considerable contempt, would not be misled by erroneous ideas. These are what they called ignorant, and the public are ignorant and meddlesome outsiders who have to be put in their place. And it's the intelligent minority who have to make the decisions. Lo cierto es que aunque el poder nos fascina, también nos gustan la libertad y la democracia. Pretendemos ser capaces de revocar a nuestros gobernantes, o por lo menos creer que eso es posible. A principios del siglo XXI, la población seguía necesitando información veraz y seguía buscando políticos que supieran responder a los cambiantes desafíos que la evolución tecnológica y social demandaba constantemente. Pero como el pueblo ejercía su derecho a voto de forma más emocional que crítica, los politólogos de los partidos políticos diseñaban las campañas cada vez de forma más teatral, o si se quiere, de forma más mediática. Yo observaba los mítines y tenía la sensación de que los periodistas eran los más críticos entre los asistentes. Elections are being decided by people who no longer have a core of factual information about the candidates and the positions they're taking and the arguments they're making. If you watch the campaigns, it's all about who looks good, who acts good, who presents their words well, not about the content, I believe. It's this disruption of the information flow that has led directly to the disruption of the ability to govern in this country. Como había empezado a seguir a los periodistas para intentar saber si el previsible fin del papel podría significar el fin del periodismo de verificación, el llamado cuarto poder, pensé que sería bueno acercarme a un medio de comunicación al que lo inmediato le resultaba familiar desde su nacimiento, la radio. Efectivamente, la crisis provocada por Internet en la prensa no era indiferente a la radio, porque Internet estaba cambiando todos los aspectos de la sociedad. Pese a su carácter inmediato, la radio, además de ofrecer informaciones de actualidad y última hora, también ofrecía investigaciones exclusivas y artículos de opinión. Escuchan Radio Coruña, Cadena SER. Buenos días, saludos de Consuelo Bautista. El Banco de España ha hecho públicos los números sobre el rescate bancario que ha provocado un agujero en las finanzas del Estado que justificó los recortes. 61.400 millones de euros entregados, de los que solamente se han recuperado para el Estado unos 4.000. En el caso de Abanca, la entidad resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixa Nova, el Estado solo ha recuperado 712 millones de euros de más de 9.000. Invirtió 9.000 millones de euros, la vendió por 1.000 al venezolano Banesco, que aún no ha entregado el total del montante de la compra. Banesco creó Abanca, que ha presentado, por cierto, resultados del primer trimestre que supone multiplicar por 10 sus beneficios de hace un año. Todo esto confirma el buen negocio realizado a costa de las arcas del Estado. La banca, que demuestra siempre gana, sobre todo si los poderes públicos no se ocupan de exigirle responsabilidades y le entregan dinero a coste cero. Más allá de los hechos, el periodismo siempre había incluido artículos de opinión. La opinión de un periódico es fundamentalmente la opinión del director. Lo que pasa es que para esa opinión se debate
se debate y se intercambian ideas y puntos de vista y consideraciones. Y después el director dice, por aquí. Lo solemos tener terminado a las 8:30, se lo llevamos a su despacho y él lo tiene que leer y dar el visto bueno definitivo. Por supuesto, la opinión seguía existiendo en los periódicos, pero además proliferaba en la televisión. A principios del siglo XXI había muchos programas televisivos que consumían bastantes horas basándose en la confrontación de opiniones. Espectacular en la política española. Podemos, con tan solo un año de vida, Pablo Iglesias, a menos de 1,5 puntos. Una transformación absoluta en nuestra sociedad. Un mundo se está muriendo y otros están haciendo. La información está en la televisión, pero no está en la sangre de su actividad. Un periódico ha nacido solo para la información y una televisión no ha nacido solo para la información, ha nacido para el espectáculo. Incluso tiene ahora el peligro de estar inclinando la información hacia el espectáculo, porque prácticamente todo lo que sale al gran escenario de la televisión tiene que estar organizado como un espectáculo. Como siempre, lo que diferenciaba el buen periodismo del malo era la idoneidad. Evidentemente hay opinión, pero también hay información y también hay análisis claro de los hechos. Yo siempre digo que mi filosofía, la filosofía en la que creemos, es ser rigurosamente honestos con los hechos y también rigurosamente subjetivos. Evidentemente, el tener una visión de las cosas no implica retorcerlas y distorsionarlas. We've given up the idea that all you need to do is watch half an hour of TV news a night and you will know everything you need to know about the world. That was always a bad and dangerous idea, so I'm not sorry to see that go. The same world events being important and the same people being experts, and we're arriving at a place where people are recognizing that you have to be an independently informed citizen and that you can't rely on any single news outlet to tell you all you need to know. Volví a encontrarme con uno de los principales problemas del periodismo y de su imagen ante el público: la dificultad de conservar la independencia para poder informar de forma veraz. Un medio que se considere independente, ben, en primer lugar, ten que conseguir a independencia económica, porque sen ela non hai outra independencia. E logo ter a sorte de ter un editor que entenda esta clave. Cuanto más fuerte sea el medio, cuanto más fuerte sea tu editor, más posibilidades tienes de ser más libre, más independiente y más autónomo. En medio del pánico provocado por las dificultades para encontrar un nuevo modelo de negocio que resultase rentable, además del poder político, los poderes económicos también podían apretar a los medios de comunicación, amenazando con llevar su publicidad a otros lugares si determinadas informaciones salían a la luz pública. CBS had done a wonderful series by a reporter named Roberta Baskin. They'd done a series on sweatshops by Nike sweatshops. And it was a great series. It exposed a lot of hardship and unfairness, and it was really hard-hitting, and it won awards. So Roberta Baskin went back to do an update on the Nike sweatshop story. But in the meantime, CBS had signed a sponsorship deal with Nike. And so CBS was running Nike ads, and in fact, CBS anchors were wearing Nike clothes on the air. Now, Roberta Baskin is told, no, her Nike sweatshop story is not newsworthy, is not interesting, and she's not going to be able to do it. La expansión de Internet, que diversificaba enormemente los mercados publicitarios, obligó a los anunciantes a buscar nuevas formas especializadas de conectar con sus clientes. En Internet trataban de individualizar la oferta reconociendo los historiales de navegación de los usuarios. Y en los medios tradicionales crearon nuevas fórmulas, como la llamada publicidad nativa, que consistía en elaborar piezas patrocinadas donde efectivamente se informaba, pero claro está, principalmente sobre los productos del anunciante. We should know that people are paying to have certain messages, and that's called advertising. People, sponsors, automobile manufacturers, fashion designers, political parties are paid to get a certain message. Then you have reporting that's supposed to be independent of commerce. Where there's confusion, there is a lack of honor.
There's a lack of ethics. Hay que decirle a la audiencia que un determinado contenido es un contenido sponsorizado, es un contenido pagado por un cliente comercial, por supuesto. Porque además al cliente comercial le interesa, porque evidentemente querrá llevar su logo, querrá llevar su cita, etc. Pero el desarrollo del contenido no es publicitario en sentido tradicional, sino que le das un tratamiento completamente diferente, ¿no? Y ahí es donde hoy muchos medios están encontrando el futuro y están encontrando formatos y narrativas muy interesantes, ¿no? Las marcas buscan relacionarse con noticias positivas y todos sabemos que de noticias positivas en los medios de comunicación suele haber más bien pocas, ¿no? Aquí llevamos el control pues en el periódico llevamos el control de las páginas que llevamos hoy en el periódico. La existencia de publicidad en los medios de comunicación siempre había provocado sospechas de docilidad entre los más susceptibles, aunque los grandes periódicos del mundo siempre habían reservado espacios publicitarios entre sus páginas, sin que aparentemente eso les impidiera haber llevado a cabo su labor fiscalizadora del poder y de la sociedad en general. If you take a journal like the New York Times, maybe the world's greatest newspaper, they have a concept called the news hole. When you lay out the newspaper, the first thing you do is place the advertisements in the proper place, and then there's some space in between. That's the news hole, where you put in whatever news there is. Después de hablar con muchos periodistas y visitar muchos medios en varios países, me seguía preguntando cómo serían los medios en el futuro. El trabajo que hacíamos los periodistas hace 20, 30 años, es decir, es absolutamente distinto a lo que hacemos hoy día, y no solamente hace 20, digo, hace 8. Hemos tenido que aprender a escribir nuevamente, hemos tenido que aprender a relatar nuevamente, hemos tenido que aprender a aproximarnos con el otro nuevamente. La verdad es que siento yo que estamos como en un periodo de prueba y error, prueba y error, prueba y error, constantemente tratando de ajustar y de poder hacer de la mejor manera el periodismo que nos toca. Voy contando cosas, utilizando fotogalería, vídeos, microvídeos, un streaming en directo, un streaming de vídeos, se pueden contar muchas cosas de muchas formas diferentes. E hai que entender que son xeitos de facer xornalismo tan válidos como a verba. Obviamente hai certas tensións porque as dúas partes queren que a outra entenda cual é o seu punto de vista. Pero cuando realmente hai esa simbiose, esa colaboración, os resultados son dos mellores. Por exemplo, en novembro publicamos o primeiro documental interactivo que eu saiba pensado primeiro no móvil. E lle explicaron a John Vidal, que é un dos mellores reporteiros de medio ambiente que hai no mundo. Explicaronlle como era o concepto de historia que les tiñan na cabeza. Fíxose en colaboración constante con el, quitando partes do seu texto e engadindo vídeos, convertindo certas partes que el explicaba en parágrafos, facendo mapas. Quizáis un dos éxitos deste ano e medio, pasar de impreso a móvil de móvil a impreso. En Vice estamos encaminándonos cada vez más hacia la narrativa audiovisual. Dentro de unos años casi el 80% del consumo en Internet será audiovisual. Are still kind of locked in this mentality that what we're creating is a newspaper in digital form. And I think that is a fundamental problem. I don't even know what a newspaper website means to normal people, not to journalists. We know what that means. It's a newspaper website. But, normal people don't think about newspaper websites. They think about news. There are all kinds of things we could do to improve how we tell stories, to make those stories more relevant. We should be thinking about how to tell stories on mobile. What are the needs of readers, of news consumers on mobile? What are the needs of consumers on desktop? What are the needs of consumers at different times of the day? Estamos siempre pendientes de cómo se recibe el feedback. Lo calculas no solo por el número de clics, sino también por la cantidad de respuestas que nos llevan de forma directa o indirecta a través de las redes sociales. Me preguntaba si elegirían la independencia respecto al poder como había hecho Katharine Graham al frente del Washington Post cuando desveló el escándalo Watergate,
¿O preferirían seguir caminos más cómodos para sortear la crisis financiera que azotaba a los medios? I think there are examples of organizations that are oriented around different sorts of paradigms. So BuzzFeed is one of them. 13 ways you know you're from the Midwest. And everyone from the Midwest would share that. Whether you think BuzzFeed is amazing or whether you think it is, the end of the world as we know it, is not the point. Once they developed that, they sort of founded a news arm of BuzzFeed that employs a number of investigative journalists, including a Pulitzer Prize winner, very experienced people, but also a lot of young people who are just talented reporters. And so they package those writers' material in the sort of shareable, clickable way that they learned from marketing this easier content. The point is that the organization is entirely designed to be consumed on other platforms, right? All of the content that BuzzFeed creates is designed to be consumed on Facebook, to be consumed on Twitter, to be consumed on other platforms, to travel via shares, not via some sort of broadcast mechanism. Instead of that, we're still in this very broadcast mentality of like, we speak, you listen. BuzzFeed has organized itself around a particular distribution strategy that newsrooms like this one just simply don't understand and are not investing in to understand. And if we don't understand, and that's just one example, but if we don't understand this, and we don't reorient around how people are consuming content now and will in the future, I mean, we're dead. Pero también me preguntaba si la población tenía tiempo para preocuparse por su derecho a la información. Me preguntaba si además de recargar nuestros teléfonos móviles para poder seguir el frenético intercambio de información, mayormente comercial, interesada o intranscendente, estaríamos dispuestos a hacer algo más. The idea of people, especially young people, kind of obsessed with extremely superficial interactions with others on a little device that they hold in their hand while they're walking around is not a healthy thing, I believe. El problema, fíjate, yo creo que no está tanto en cómo conseguir que las empresas mantengan una plantilla que haga periodismo, sino cómo conseguir que haya un público para consumir el estilo de periodismo que debería sobrevivir después de este tsunami que estamos sufriendo ahora mismo. Pero si el periodismo que sobrevivía era el que se preocupaba más de los gustos del consumidor que de su derecho a la información, el público corría el riesgo de que su condición de ciudadano soberano fuese rebajada a la de consumidor pasivo. Me parecía terrorífico pensar que la simplificación de los mensajes pudiese ganar la batalla de las audiencias, mientras la verificación de las noticias y la reputación de los medios pudiese pasar a segundo plano, de modo que las informaciones tóxicas fuesen consumidas como si fueran informaciones potables. Corrupt. Such a nasty one. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino. Cadena Ser. Pues ha llegado el día y ha llegado la hora. Abren ahora mismo los cerca de 23.000 colegios electorales en España, después de constituirse las mesas, que permanecerán abiertas hasta las 8 de la tarde. Me preguntaba si realmente queríamos saber la verdad o preferíamos una bonita historia. Quizás nos bastaba con votar y dejar que otros tomaran las decisiones, como proponía Walter Lippmann. Me pareció que dependería de nosotros que sobrevivieran un tipo de medios o que sobrevivieran otros. Los ciudadanos teníamos el derecho a estar informados,
aunque no lo ejerciéramos. Pero lo importante sobre el periodismo no iba a ser el soporte en el que iba a llegar a nosotros, sino su función social. Tiene un plan de igualdad. Do I think that the end of print means the end of quality journalism, the end of the fourth estate, the end of accountability and watchdog journalism? Absolutely not. But if we as an industry don't get really serious about digital and digital alone really quickly, then it won't be us who are primarily there holding power to account. It'll be some other entity, it'll be a startup, it'll be BuzzFeed. I mean, it'll be who knows, but it won't be us. Somebody's gonna figure it out. And I sure hope it's the Guardians and the New York Times of the world who do, but only if we get serious about digital and quickly. You know, we are now in the 21st century, and you have newspapers that are paper, you have newspapers that are changing to digital, and newspapers that were once paper will be all digital. But still, the basic tenets of good journalism remain the same, allowing people to describe their own experience. Como señalan Bill Kovach y Tim Rosenthal en su libro Blur, la democracia lo fía todo a un continuo diálogo entre ciudadanos informados. Y ese diálogo decae o se eleva como consecuencia de que la discusión esté basada en propaganda y engaño o en hechos y verificación, llevada a cabo con una mente dispuesta a aprender. O sea, no suma nadie. Anotando ya. 114, En definitiva, era evidente que el derecho a la información del público seguiría existiendo y tendría que ser ejercido por personal especializado y profesional. El periodismo siempre había costado y seguiría costando dinero. Y esto es claro, sin compromiso y tal, bueno, nosotros lo acotamos aquí, o sea, decimos que Podemos es todo esto, pero yo creo que eso va, pero no podemos subir a portada, lo están haciendo abajo. Nos estamos hundiendo en el tráfico, estamos en el 94, nos estamos yendo, la gente está ahí. No es que basta que se abstenga, que es lo que ha hecho Ciudadanos, no, en las comunidades, o lo que ha hecho Podemos para que gobiernen los vecinos, no tienen que entrar en el gobierno, y aún así, disponemos este momento con el 90,39 escrutado. El Partido Popular ha ganado estas elecciones generales. Journalism of verification requires people who are allowed to devote all of their time to verifying information that's important to go into the news report. That requires money. Researching the story is also helping make sense of it, because not everyone has the time to look into 11 million files in their free time to find stories. Se entende que agora que a información é gratis e ese concepto vai ser moi difícil de manter se se quere conxugar cunha boa información. Journalism takes effort, and journalism requires funding, and journalism requires time to get it right and to extract the truth. Yo creo que debemos de huir de lo que yo llamo el periodismo de retransmisión. Lo de hay que desplegarse, que haya sensación de despliegue, hay que contar las cosas según ocurren. Todo se cuenta ya según ocurre. O sea, hay suficientes fuentes de información para saber lo que está pasando en cada momento y para verlo en directo. Yo creo que debemos encaminarnos a un periodismo mucho más reflexivo, a un periodismo que no sea de blancos y de negros, que sea un periodismo de grises. Yo creo que el buen periodismo es aquel que te cuenta el contexto, no te cuenta lo que ha pasado, te cuenta elementos que te ayudan a entender lo que ha pasado. El buen periodismo ya no es el de aquel que llega primero a un lugar y lo cuenta. El buen periodismo es el de aquel que se queda en ese lugar cuando todo el mundo se ha marchado y te construye una historia sobre los rescoldos que todavía quedan encendidos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ese periodismo cuesta dinero. Me pareció que si la población quería que su derecho fuese respetado, tendría que ejercer su responsabilidad, contribuyendo a la financiación de una información independiente.
Los medios estaban comenzando a luchar contra la corriente que pretendía fingir que en Internet el tráfico de ciertos artículos susceptibles de ser transmitidos en su totalidad digitalmente tenía que ser libre por definición. Mientras se rodaba esta película se estaban probando varias formas: muros de pago, suscripciones o incluso donaciones. Pero lo que me pareció indudable era que si el público no estaba dispuesto a financiar la obtención de la información que consumía, los que lo hiciesen tendrían la posibilidad de decidir sobre qué y de qué manera se informaría a la audiencia. Y quizás en esos medios del futuro no se escucharían nuestras voces, sino las de algún autómata dispuesto a suplantarnos. The number of readers because of the website is growing exponentially. And so, of course, the challenge is to figure out how to persuade those people that because they're reading, they ought to also pay us. And that doesn't always work, but we try. Para acabar la conversación con Gay Talese, le pregunté cuál era el principal problema del periodismo. Okay, I'm done for the day. Hector? What's wrong with journalism is the wrong journalists. It's not journalism. It's the people who don't know how to be great journalists. They don't know how to be, they don't have pride in what they do. They're just mediocre people. Now, you find mediocre people who are in politics. You find mediocre people who are in banking. You find mediocre people who are in every calling in life. Journalism is made up of good and bad, just like the police department, just like the priesthood. De acuerdo. No todos los periodistas hacían su trabajo correctamente, y por eso recibían críticas de los ciudadanos. Pero yo había comprobado que el mundo estaba lleno de periodistas que no eran mediocres, y vivían su trabajo con la intensidad y la responsabilidad que el derecho de los ciudadanos reclamaba. Lo que no tenía tan claro era si nosotros, los ciudadanos, estábamos en condiciones de exigir que nuestro derecho a la información pudiera ser ejercido de forma plena. Cuando en los comienzos del siglo XXI subimos disciplinadamente al tren de Internet.